Después de años de espera, por fin llegó el final de Stranger Things. Y decir que a la gente no le gustó sería minimizar la opinión que el público tuvo al respecto. Yo no vi toda la serie. Vi la primera temporada, no me pareció tan buena, pero después de ver tantos comentarios y tantas críticas al respecto, me enteré de más o menos cómo terminó toda la serie y entiendo más o menos por qué fue un desastre. Personalmente, mi crítica más grande es que toda la serie se maneja bajo un formato de coming of age, o sea, una historia de adolescentes que crecen y transitan a ser adultos, que tiene que ver mucho con esto de que son inadaptados, que les hacen bullying, que están en una escuela en un pueblo pequeño. Así que se me hizo raro que al final de la serie sea la madre la que termina matando al monstruo maligno, mente diabólica detrás de todo lo que pasó, ¿no? Pero esa es la opinión de una persona que no vio la serie. Las personas que sí vieron la serie y que eran los fans más fuertes, estuvieron tan decepcionados que pensaron que era un episodio falso, pensaron que era un final falso y que el final verdadero pronto se estrenaría. Pero es aún más curioso el hecho de que no es la primera vez que esto pasa. Ya ha habido varias series que han tenido finales tan malos que la gente se aferra a estas teorías conspirativas teniendo fe en que el final malo es falso, es una broma, es una cosa de marketing y que el final verdadero, el bueno, el que va a cumplir todas las expectativas, está a punto de salir. Se me hace difícil querer culparles a los fans de Stranger Things por caer en este tipo de teorías conspirativas. No son los únicos, para empezar. Pero es difícil porque las series de televisión te generan vínculos emocionales muy fuertes. O sea, estás pasando mucho tiempo escuchando, viendo una historia que dura varios episodios, dura varias temporadas, son muchos años, son arcos dramáticos que van generando expectativas y uno quiere saber cómo va a terminar esta historia, qué va a pasar con estos personajes que a mí me gustan tanto. Entonces, cuando por fin llega el final y es una cosa tan insatisfactoria, te genera un vacío de decir como, esto no es posible, o sea, ¿cómo va a terminar algo tan mal? Sobre todo ahora porque las series de televisión, utilizando estrategias de marketing con las redes sociales, te están generando constantemente contenido para generar expectativa. Quizás no están transmitiendo una temporada, quizás todavía la están grabando, pero te siguen metiendo cosas y te siguen llenando la mente de, es que esto, o sea, es algo que vale la pena esperar, esto es algo que ustedes están queriendo ver. Entonces, uno también se emociona como un, uy, ¿qué estarán haciendo, no? Y eso también, como productora y como creador de series, es un poco ponerse la soga al cuello, porque solito estás inflando mucho la expectativa de qué es lo que va a pasar en la serie. Entonces, no solo tienes un montón de gente que está esperando, ansiosa sobre ver cómo va a terminar la serie, sino que cada vez le haces creer que el final va a ser aún más grande y más elocuente y más interesante de lo que realmente podría llegar a ser. Esto de inflar las expectativas fue exactamente lo que pasó con el final de Stranger Things, porque hubo una espera de varios años, y en esos años los productores y los creadores de la serie no se quedaron callados, sino que hicieron entrevistas, hicieron varios comentarios sobre lo grande y espectacular que iba a llegar a ser el final. Lo que es curioso porque fue exactamente lo que pasó con Sherlock de la BBC. También hubo una espera entre temporada y temporada para poder ver el final, y cuando por fin se estrenó la temporada final, se les filtró el episodio final de todo. Y los creadores tuvieron la razonable pero tonta idea de publicar en sus redes sociales oficiales, no vayan a ver el final. Y como la gente es gente, lo primero que dijo fue, no vayan a ver qué. Y todos fueron a ver ese final. Que la crítica dijo que no solo era un episodio malo, que no llenaba las expectativas, sino que incluso se veía pobremente producido, lo cual yo no estoy de todo de acuerdo, pero fue la opinión general. A todo esto, durante estos años que hubo pausa de Sherlock, los creadores de la serie hicieron varios comentarios diciendo, primero que nada, que el final que iba a haber iba a ser algo que nunca antes se había visto en la televisión, algo que nunca antes se había hecho en una serie, iba a volar la cabeza de todos. Lo que realmente generó muchas expectativas, porque las personas ya estaban acostumbradas a que Sherlock sea una serie bastante interesante, llena de sorpresas. Entonces que los creadores quieran dar un paso adicional para sorprenderlos aún más, tenía todo el sentido del mundo. Y también el hecho de que los creadores en este tiempo empezaron a insinuar que quizás iba a pasar algo con el ship principal de la serie, lo que generó también esa expectativa de ¿se va a concretar Sherlock y Watson?
Posiblemente, porque nos están diciendo que van a pasar cosas geniales y completamente inesperadas. A todo esto, también se le agrega que los creadores tuvieron la brillante idea de decir que la última temporada de Sherlock iba a ser algo así como un juego de roles, que iban a haber pistas escondidas en cada episodio, que los fans tenían que estar muy atentos para poder resolver el misterio, y que esto era parte de lo que estaban armando, ¿no? Entonces eso ya te empieza a poner la mesa de qué es lo que iba a pasar eventualmente, porque las personas estaban muy enfocadas en todos los detalles y todas las palabras queriendo atar cabos. Entonces cuando vieron el final, que no solo era insatisfactorio, sino también que dejaba muchos cabos sueltos y que muchas de estas pistas que se fueron construyendo alrededor de la serie no terminaban de llegar a ninguna parte, empezó la paranoia. Empezó esta mentalidad de decir, esto es un final falso, esto es un truco de la producción, porque esto de las pistas y del juego de roles nos está llevando al final verdadero, al cual tenemos que ir a buscarlo. Llegó tanto la paranoia que incluso cuando se transmitió al aire el episodio final y vieron que era el mismo episodio filtrado, dijeron como que no, esto es parte de la construcción, esto es parte del juego. Coincidencialmente, creo yo, la semana siguiente de que terminara Sherlock, en la BBC se iba a estrenar otra serie que absolutamente nada que ver con nada. Fear makes animals of us all. Y los fans estaban tan deseosos y esperanzados de que el final de Sherlock fuera falso, que empezaron a especular que esa nueva serie que se iba a estrenar era en realidad un truco de la BBC y de los creadores de Sherlock, y que en realidad no se iba a estrenar ninguna serie nueva, sino que ese era el final real de Sherlock. No tenía nada que ver, en realidad era una nueva serie que absolutamente no tenía nada que ver. Pero los fans estuvieron tan atentos a todos los detalles que empezaron a unir cosas tan diminutas por el simple hecho de que los mismos creadores los motivaron a que hagan eso, porque les dijeron, esto es un juego, tienen que estar atentos a las pistas. Entonces empezaron a atar cabos sueltos como pequeños nombres, pequeñas frases, quizás un diálogo que estaba en un otro episodio, un plano que está parecido a un plano de la serie de Sherlock. Como fue un trabajo muy minucioso del fandom de encontrar absolutamente cualquier posibilidad para explicar que ese era el verdadero final. Claramente no lo fue. Sí salió bastante de control, porque fue casi un mes de teorías conspirativas tratando de hacer un trabajo semidetectivesco para averiguar cuándo iba a ser el estreno del episodio final real. Volvió a pasar con el final de Supernatural. Supernatural 2-hour series finale next Thursday 8/7. Que a mí personalmente me gustaba Supernatural. O sea, las primeras 3 temporadas me parecen muy buenas, pero duró 15 años. 15 años. O sea, la mayoría de fans nos fuimos dando de baja a lo largo de las temporadas, pero hubo personas que estuvieron pegadas 15 años a esta serie esperando ver un final. Un montón de compromiso con el tiempo. Y la verdad es que mucho de este fandom solo se mantuvo todo este tiempo por el ship de Dean y Castiel. Se sabía abiertamente, los productores sabían, los escritores sabían, lo sabían tanto que se insinuaba bastante en la serie, hacían muchos comentarios, tenían muchas escenas como que va a pasar algo entre estos dos. Entonces los fans tenían una expectativa muy alta de que este ship se iba a concretar al final. El final de la serie es bastante complicado, o sea, no complicado narrativamente complicado, sino como complicado de ¿qué carajos pasó acá? Porque al principio de la serie era algo así como 2 hermanos cazando monstruos, enfrentándose a leyendas urbanas y monstruos del folclore. Y en los primeros episodios cazaban fantasmas en baños embrujados. Y el antepenúltimo episodio es vamos a matar a Dios. Lo que creo que es un meme de juegos, ¿no? Eventualmente entre los últimos episodios tenemos un momento más o menos del ship que había entre Dean y Castiel, en el que Castiel le dice a Dean que lo ama y muere. Y no solo muere, sino que se va al super infierno. O sea, se va al infierno del infierno por decir algo que podría interpretarse como homosexual. Lo que realmente fue bastante cuestionado por muchas razones. Entre ellas los tropos de mata a tus gays. Como esas series en las que el momento en el que un personaje admite su sexualidad, lo matan inmediatamente en la serie. Pasó eso. Y no conforme, o sea, no solo lo mataron, sino que lo super mega mataron en un universo en el que los personajes constantemente reviven.
lo pusieron en una posición en la que no puede revivir porque está en el super mega infierno. Se la vi. Pasaron después los últimos episodios, matan a Dios, y lo que es raro, y esto digo que es complicado, matan a Dios y en el episodio siguiente nuestro personaje protagónico se muere por un clavo. Entonces claramente fue una entrega de muchos años para esperar un final que realmente fue completamente insatisfactorio. Ver a tus personajes que se enfrentaron a los seres más poderosos del universo morirse de una forma tan tonta, hacer lo que es básicamente repetir la misma canción icónica de la serie como por 6 veces en el mismo episodio, hacer un maquillaje estúpidamente barato y no darle un desenlace a lo que los fans esperaban más. Como generar esta expectativa de los fans simplemente no sirvió para nada, porque lo arrastraron 15 años para que no llegue a absolutamente ningún lugar. Entonces aquí fue cuando empezaron las teorías conspirativas. El público se sentía muy insatisfecho, se sentía muy poco escuchados como fandom, a pesar de que, siendo sinceros, los productores y los creadores de la serie se habían burlado ya bastantes veces del fandom. Pero la teoría conspirativa que dominaba en todo esto era decir que era un tema de censura, que hubo un episodio final en el cual se respetaba el ship que el público quería ver, pero que a los productores y al canal no le gustaron, entonces editaron todo, tuvieron que regrabar escenas y que el episodio verdadero que confirmaba el ship estaba escondido en alguna parte de alguna bodega de la CW. Y por eso terminamos con el episodio como bastante homófobo. La parte más divertida de toda esta historia es que el fandom se empezó a volver más loco con las teorías conspirativas de que había en verdad un episodio final verdadero, cuando empezaron a salir las versiones subtituladas y dobladas de Supernatural en el extranjero. Porque la versión en español al menos la subtitularon con un te amo más romántico, lo que decían que eso confirma que hay un final verdadero en el que esto se vuelve canon, ¿no? Y la verdad no, simplemente fue un subtitulaje que realmente estaba correcto, o sea, simplemente estaban tan desesperados de que su ship se vuelva canon que empezaban a ver cosas donde simplemente no lo habían. Y la mayoría de gente haciendo series tiende a olvidar que el público no es idiota. Como quizás no tienen el conocimiento formal del lenguaje cinematográfico, del uso de equipos y qué sé yo. Pero la gente se da cuenta cuando algo está mal hecho. Que fue más o menos lo que pasó con el final de Game of Thrones. Que el final de Game of Thrones, la especulación de que el final que vimos era un final falso y que había un final verdadero, fue bastante bajo, o sea, casi desapercibido. Hubo una teoría conspirativa que era un poco más fuerte cuando se anunció que la 8ª temporada era la temporada final. Porque la gente asumió que era una estrategia de marketing, diciendo, o sea, en una temporada no puede cerrar toda la serie, me están engañando, van a hacer una 9ª temporada, ¿verdad? ¿Verdad? Para muchos fans la serie terminó en la temporada 6 porque dicen que hasta ahí la serie era buena. Personalmente a mí la temporada 7 no me parece mala, o sea, zafa. La 8ª sí es terrible, yo lo admito. Todos lo admitimos, todos lo sabemos, no es un secreto realmente. Pero una de las cosas que el público mismo admitió era que estaba todo muy apresurado, como que claramente no habían pensado cuál iba a ser el final de esta historia. Y siendo una historia que tiene tantos detalles y tantos personajes y tantas tramas, era evidente que no se iba a resolver en una sola temporada. Crear un universo tan complicado obviamente es difícil, obviamente mantiene un trabajo muy riguroso de seguimiento de dónde están los personajes, qué es lo que está pasando en toda esta circunstancia que acabas de armar. Y sobre todo cuando a los fans les gusta como esta riqueza de universo, es importante respetarla para los finales, porque cuando empieza a tambalear y los detalles empiezan a soltarse, entonces está rompiendo las cosas que hicieron que la serie sea buena, las cosas que hicieron que los fans se enamoraran de esa serie. Yo personalmente me creo que la Daenerys va a destruir todo King's Landing. No me lo creo en la velocidad que pasó todo, o sea, en 2 episodios de pronto estaba loca matando a todos. Y todo esto hizo que la temporada final simplemente no tuviera sentido, como todos estos detalles tan bonitos que tenía la serie parecían simplemente eventos aleatorios, cosas al azar, como que pusieron cosas sin importarles qué era lo que iba a pasar realmente al final. Obviamente todo fue culpa tanto de los creadores como de George R.R. Martin, porque nunca hubo pensado un final. O sea, las temporadas que adaptan los libros son bellísimas, las temporadas que fueron supervisadas por Martin, o sea, estuvieron bien,
Pero nunca hubo un final claro, nunca se supo a dónde iba a terminar todo esto. Entonces cuando les dieron un límite de tiempo para que lo acaben todo, obviamente terminaron con el desastre que tuvieron, porque no estaba pensado en llegar a ninguna parte. Se nota. Y básicamente todo esto fue lo que pasó en el final de Stranger Things, y creo que todo esto alimentó a que se crearan estas teorías conspirativas, como toda esta espera de varios años en las que los creadores fueron inflando su propio final y su propia serie para que la gente estuviera pendiente de cuando fuera a ser estrenada. Todos estos detalles que se dejaron completamente al azar, a pesar de que le pidieron al público que se fijaran mucho en esos detalles y crearon todo este universo bastante complejo con un montón de elementos que al final quedaron desperdiciados. Y el hecho de que al final no se cumplieron ninguna de las expectativas que tenían los fans, dejando a todos boquiabiertos pensando que tenían un universo tan complicado en el que todo de pronto solo pasó. Y que todos los fans hayan creado esta teoría conspirativa, primero que nada nos habla sobre el amor que le tenían a la serie y de la incredulidad que tenían al ver que el final era tan malo, como una cosa tan espectacularmente mala de decir, esto no puede ser verdad. Y siendo una serie que ellos querían tanto, obviamente esperaban algo mejor, esperaban algo que fuera satisfactorio, esperaban algo que estuviera al menos bien hecho. Y yo repito esto de que los creadores insisten en que fíjense en todos los detalles, nada es casualidad, todo está bien planeado. Porque primero que nada, creo que en el caso de Stranger Things, absolutamente nada estaba planeado. Como que no sabían a dónde estaban yendo, simplemente fueron improvisando en el camino. Y segundo, no importa qué tan minucioso seas, si es que tienes millones de personas viendo tu serie, obviamente van a encontrar más detalles de los que vos estás poniendo. Y obviamente van a tener muchas más ideas de las que en verdad están siendo creadas. Hubieron tantas personas viendo tantos detalles que se generaron muchas teorías de posibles finales que la verdad la mayoría parecen bastante interesantes. Me llama mucho la atención que hubieron varias personas que adivinaron exactamente cuál iba a ser el final. Como punto por punto diciendo va a pasar esto y absolutamente le atinaron. Al final todo esto simplemente alimentó la paranoia de los fans. Y más allá que hubieron personas que hacían cosas de broma, como esa página que estaba haciendo el conteo regresivo, había posteos que eran en serio, había otros que eran en broma, simplemente para echar leña al fuego, pero la desesperación por un buen final era tal que la gente se creía absolutamente todo. Explotó bastante todo esto. Ahora, a mí me llama la atención todo esto, pero también me genera la pregunta de si sería posible que una serie haga esto, de transmitir un episodio falso para después transmitir un episodio verdadero. Y ChatGPT dice que sí, pasó 2 veces, al parecer, en series que jamás en mi vida había escuchado y que la verdad no me importa verlas, pero que eran series de comedia, que eso me parece bastante interesante y tienen más sentido. O sea, para mí en la comedia tienes más apertura de hacer este tipo de cosas como jugar con el público, pero fue un poco raro porque lo que tengo entendido es que tenían programados varios episodios, como ponle que tenían 24 episodios programados y dijeron en el episodio 23, episodio final. Y después transmitieron el episodio 24 que estaba programado y dijeron, nada, mentira, este sí es de final. Entonces, como es una broma, pero no tan complicada. Pero creo que eso funciona con la comedia. O en un programa de drama no sé si en verdad funcionaría de la misma forma. Sobre todo si es que tienes un canal o una productora que son como más serios. Como que muy ejecutivo, muy poco creativo. Mientras más van pasando las temporadas, las series que son exitosas van recibiendo más dinero. O sea, cada temporada se vuelve cada vez más costosa por cosas de sindicatos en las que los actores y los que trabajan de equipo técnico reciben cada vez más dinero, porque como es exitoso dicen, bueno, metamos más plata porque se vuelve una inversión para hacer la serie más grande, más llamativa. Entonces, por lo general, las series exitosas, la última temporada son las más caras. De Stranger Things vi que pagaron como 40 o 60 millones de dólares por episodio. Entonces, eso es un montón de dinero. Y querer grabar un episodio falso, o sea, representa una cantidad de dinero enorme, o sea, serían como 40 o 60 millones de dólares. Además de que grabar el episodio final real, también serían otros 40 o 60 millones de dólares. A todo esto también se le suma el hecho de que las temporadas finales suelen gastar mucho dinero de publicidad, tanto publicidad de promoción, de colgar carteles de temporada final, vean los últimos episodios, la última oportunidad de ver nuestra serie, porque obviamente es el último momento que tienen para ganar algo de dinero con respecto a una franquicia o una serie. Además de que también se gastan mucho dinero en prensa, o sea, de mandar actores a hacer entrevistas, de hacer eventos para promocionar el final, que son por lo general más grandes que los de otras temporadas.
O sea, la verdad es que no parece un negocio muy redituable, porque te estás gastando millones de dólares en grabar 2 episodios. Te estás gastando millones de dólares en publicidad para uno solo de los episodios. El otro episodio, como es un final real secreto, o sea, no va a tener la misma publicidad y no va a llegar a la misma cantidad de público a la que quisiera llegar. El episodio final falso recibiría toda la atención y sería que fuera más visto, porque la publicidad está llegando a las personas que vimos casualmente la serie y ahora nos da curiosidad de saber cómo termina. Les va a llegar a absolutamente todas las personas que están más que nada de curiosos y obviamente les va a llegar al fandom más fuerte. Entonces el episodio final falso sería el que tendría más espectadores. Ahora en cambio, el final secreto tendría una publicidad bastante confusa, difícil de entender, que la mayoría de gente no solo no le importaría ponerse a buscar las pistas de cuándo es el episodio final real, sino que sería específicamente para el nicho de fans más fuertes. Entonces ese episodio final real no tendría la misma cantidad de espectadores, sin importar qué tan exitoso sea, no sería la misma cosa, no generaría tanto dinero. Por lo que a mí no me parece simplemente un buen negocio. Lamentablemente a las productoras, a Netflix, a los creadores de la serie, les importa más la cantidad de gente que los está viendo, más allá de cuánto amor le tengan a la serie. Porque quizás los fandom más fuertes fueron los que mantuvieron viva la serie, pero realmente no son la mayoría. La mayoría de personas que vieron el final dijeron como que bueno, fue un final y ya está. Es un final y basta. Después de lo que acabo de decir, parecería difícil o incluso imposible escribir un buen final. ¿No? Hay muchas series que tuvieron excelentes finales. Y para mí la mejor forma de escribir una serie es el acercamiento que Amy Sherman Palladino tuvo a las chicas Gilmore. Porque sea lo que sea y lo que haya pasado en la producción de la serie, a mí me parece una buena serie, me pareció que tuvo un buen final. El especial de 4 episodios tuvo también un buen final. Pero Amy Sherman Palladino decía que tuvo el final pensado desde el principio. Siempre supo que la serie iba a terminar con 3 palabras. Y eso es perfecto, o sea, si es que sabes hacia dónde estás yendo, eso es todo. O sea, tener planeado el final no tiene que ser una restricción de creación, simplemente tiene que ser una brújula de saber hacia dónde mierda está yendo tu serie. Porque si no sabes y estás improvisando en el camino, bueno, ya mencioné cuáles son los desastres que sucedieron al respecto. Ahora, yo creo que el talento real de una persona para contar una historia es el final. Cualquier persona puede escribir el inicio y el medio, porque simplemente es balbucear y tirar ideas. Pero tener un final satisfactorio es la parte realmente complicada y la que en verdad llenan los fans. O sea, sabes que una serie o una película o una historia está bien hecha cuando el final te deja... En conclusión, los creadores de las series tienen que dejar de inflar sus propios finales. Como que tienen que dejar de decir a la gente como que uy no, es que este final les va a recontravolar la cabeza, nunca habían visto algo así en la televisión, porque nunca se cumple. O sea, ya hemos visto muchas cosas en la televisión, no hay nada que puedan hacer que nos vaya a sorprender. Muy difícilmente una serie grande, de una productora grande, va a hacer esto del final falso, final verdadero, porque realmente es una pérdida de tiempo y una pérdida de plata. Y deberíamos aprender a dejar ir las cosas. O sea, creo que esa es una lección muy importante en todo esto, porque sí, o sea, un final de serie puede ser muy insatisfactorio, pero hay que aprender a dejarlo ir y no caer en estas teorías conspirativas, porque hoy vi más gente diciendo, bueno, quizás el final real no salió en enero 7, quizás sea febrero 7, y no. Y también las series pueden tener buenos finales. Breaking Bad, Avatar la leyenda de Aang, Gravity Falls, Las chicas Gilmore, y sorprendentemente el stream de Escucho Ofertas fue un excelente final. Te quería preguntar algo, Jane. Ahora que no laburamos más juntos, ¿querés ir a comer una brookie? Sí, me encantaría. ¿Cuál fue su final favorito de una serie? Hasta la próxima.